Diputada Alejandra Sepúlveda, quiero ofrecerle la palabra al diputado don Fidel Espinosa. Señor presidente, yo quisiera muy brevemente referirme a este proyecto de ley que fue presentado por los diputados Hernández, Javier Hernández, la diputada Hoffman, Moreira, Pérez, Rojas, Sabat, David Sandoval, Urrutia, Vilches y Ward. Un proyecto de ley que cuando uno lo ve en su esencia tiene desde mi punto de vista una buena intencionalidad, porque el proyecto de ley lo que dice en su idea matriz es justamente el pretender proteger al adulto mayor mediante el resguardo de ese proyecto irrestricto de su voluntad, dignidad y derechos respecto a la internación geriátrica en establecimiento de larga estadía que decida su entorno familiar. Y ahí yo quisiera, en primer lugar, hacer un paréntesis para recoger gran parte de lo que ha sido la intervención del diputado Hugo Gutiérrez en esta sala. Porque creo y tengo la plena convicción de que aquí esto puede prestarse eventualmente para situaciones que van en un sentido absolutamente contrario a la voluntad que el proyecto ha pretendido imponer. Y me refiero, con lo que estoy señalando, presidente, porque seamos honestos, vivimos en un país en donde no todo se hace con una buena intencionalidad. No estoy diciendo que los promotores de este proyecto no la tengan. Lo que estoy diciendo es que muchas veces ocurre, y muchos de los parlamentarios que estamos aquí en esta sala hemos sido testigos cómo nos llegan casos a nuestras oficinas parlamentarias en donde se han utilizado los más diversos subterfugios por parte de algunos hijos o familiares que van quedando de los adultos mayores para desprenderse de sus derechos y de sus bienes. Y muchas veces, en lo particular, me ha correspondido, en mis días sábados de atención ciudadana en diferentes comunas, escuchar cómo llega un vecino o cómo llega un amigo o un familiar de esa familia a señalar que tal adulto mayor o que tal pareja de adultos mayores que viven en una población X o en un sector rural determinado están siendo objeto de una serie de hechos y de injusticia por parte de sus cercanos, hijos u otros. Entonces, desde ese punto de vista, creemos, tal cual aquí lo ha planteado el diputado Gutiérrez, este proyecto podría ser inclusive atentatorio contra los derechos de esos adultos mayores que desde todo punto de vista no son interdictos, es decir, tienen plenas capacidades para poder decidir dónde quieren estar o dónde quieren pasar, digámoslo con honestidad, los últimos años de su vida. Creo yo que este proyecto, desde ese punto de vista, a lo menos raya en algunos aspectos de inconstitucionalidad, porque podría eventualmente estar vulnerando esos derechos. Porque aquí, repito, hay muchas situaciones que ocurren en la sociedad de nuestro país en donde se generan hechos que hacen por lo menos el que esta Cámara de Diputados ponga mucha atención en lo que vamos a votar. Creemos que este no es un proyecto cualquiera que lo votemos favorablemente de buenas a primeras porque tiene una buena intencionalidad en su resumen, en su idea matriz o fundamental del proyecto. Creemos que esas buenas intencionalidades están perturbando con este proyecto derechos de adultos mayores de nuestro país que pudiesen eventualmente en el futuro ser objeto desde el punto de vista legal, el que aquí, voy a ser aún más claro, el que estemos mediante este proyecto legalizando una ilegalidad, es decir, que un entorno familiar determinado se ponga de acuerdo para encerrar a una pareja de adultos mayores en un centro geriátrico o a un adulto mayor o a una adulta mayor determinada, mediante mecanismos legales recurriendo a los tribunales de familia respectivos. Y eso nos parece preocupante. No hay ninguna duda, y esto lo planteaban los presidentes, la presidenta Bachelet, el presidente Lagos, incluso el presidente actual, que hoy día hay una deuda muy grande con los adultos mayores del país, la que se ha ido subsanando, porque nadie tampoco puede desconocer
que de los 90 en adelante ha habido una atención especial por los adultos mayores en Chile. Yo con orgullo muchas veces recorro mi región y mi distrito y me doy cuenta la cantidad de organizaciones de adultos mayores que hoy día le han cambiado la vida a millones de adultos mayores del país, que antes, después de los 60, cuando tenían la primera enfermedad, ya estaban encerrados en sus casas. Hoy día no. Hoy día participan en sus clubes de adultos mayores, en sus organizaciones culturales, ganan proyectos, hacen gimnasia, hacen aeróbica, están insertos todavía en su sociedad civil. Y eso ha sido, obviamente, obra de nuestros gobiernos que han permitido, y a través de este Parlamento también, entregar recursos para la materialización de tan nobles iniciativas que le han dado vida a los adultos mayores del país después, cuando ya llegan a la tercera edad. Por eso, desde ese punto de vista, me preocupa que la buena intencionalidad de esta iniciativa se pueda traducir en hechos de injusticia de las cuales después el propio Parlamento se tenga que arrepentir. Porque ¿qué va a pasar el día de mañana cuando veamos un reportaje en la televisión que nos diga, mire, ¿sabe qué? Aquí estos adultos mayores fueron despojados de sus derechos porque su entorno familiar dijo que los encerraran, pero el encierro era para quitarles sus bienes, por ejemplo, para despojarlos de los mismos, para que a lo mejor la misma pena de sacarlo de su núcleo familiar termine con sus días? A lo mejor estoy exagerando, pero hasta esas cosas pueden ocurrir. Entonces, desde ese punto de vista, presidente, yo quiero hacer un llamado de atención a todas las bancadas hoy día presentes en la sala para que veamos con cuidado esta iniciativa. Una iniciativa con buenas intenciones, pero con resultados que pueden ser nefastos para la protección de los adultos mayores de nuestro país. He dicho, presidente. Por eso voy a votar, por cierto, en contra de este proyecto. Muchas gracias, diputado Fidel Espinosa. Le ofrezco la palabra al diputado